Buenos días, buenas tardes, buenas noches, namaste. Hoy quería hablar un poquito sobre los caminos del yoga que definidos en el Bhagavad Gita. Primero un matiz. Si os fijáis, los 18 capítulos del Bhagavad Gita, todos empiezan por el yoga de. El primero es el yoga de Sarita Arjuna, el segundo es el Sankhya Yoga, una filosofía que existía ya antes del yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, etcétera. Una vez dicho esto, y seguiremos la nomenclatura que utilizaba Swami Vivekananda, y solía dividir el Gita en tres partes correspondientes a los tres caminos principales. Tenemos un bloque Karma Yoga, un bloque Bhakti Yoga y un bloque de Jnana Yoga o de conocimiento. Y todo esto, él hacía el símil de que dos cosas eran necesarias para que un pájaro volase. Una ala era el Bhakti, la otra era el Jnana, el conocimiento, y la cola tenía que estar formada por el Jnana, la concentración, y el apego, desapego por el fruto de las acciones, que estaría relacionado con el Karma Yoga. Resumiendo, hay cuatro caminos principales en el yoga. El primero, y son los primeros capítulos del Gita, es el Karma Yoga, es el yoga de la acción desinteresada, es el yoga de trabajar por el bien de la humanidad, es el yoga, en definitiva, que purifica la mente. Muchos piensan o dicen que es como una utopía, ¿no? Pero si uno reflexiona, el mundo está lleno de personas que siguen el Karma Yoga. Y ejemplos los tenemos desde el médico que se ha jugado la vida, los enfermeros en la epidemia del COVID, hasta la madre que lo da todo por el hijo, hasta el policía que se enfrenta a un ladrón a vida o muerte. El día a día está lleno de ejemplos de Karma Yoga. Yo creo que la naturaleza, todo esto que vemos aquí, son ejemplos de Karma Yoga. Los árboles están aquí trabajando para nosotros, generando la fotosíntesis, pero sin esperar ningún tipo de frutos de la acción. Es un camino potente, es un camino el más sencillo y para la humanidad, y yo creo, tal como está estructurado el Gita, que es el paso previo para los demás. De hecho, en los primeros capítulos, el segundo capítulo del Gita es el Sankhya Yoga, que se centra en analizar el concepto de Atman, y a partir de ahí es donde nos va a ir exponiendo la teoría del Karma Yoga, y así definiríamos el primer bloque. De todas maneras, esta división que hemos hecho es teórica de alguna manera, porque en el capítulo tercero, en el segundo, en el Sankhya Yoga, ya nos habla del Karma Yoga, y el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga están mezclados en todos los capítulos. Pero bueno, habría un primer bloque que es el Karma Yoga, acción desinteresada. Luego vendría el segundo bloque, que es el Jnana Yoga, el yoga de la meditación. Es pequeñito porque realmente es solo el capítulo sexto del Gita, y el objetivo principal es la realización directa de Atman. Acordaros que Atman lo habíamos estudiado en el capítulo segundo del Gita, y con la filosofía Sankhya. El Gita da un paso más en la filosofía Sankhya, lo está explicado en otro vídeo, pero es una de las bases sobre la cual se construye. Por ello, ya cuando hemos purificado la mente con Karma Yoga, ya estamos dispuestos a percibir, a realizar ese Atman que llevamos todos, esa parte inmortal que tenemos todos. Y ese sería el bloque del Jnana Yoga. Aquí creo que es importante señalar, porque veo muchos errores, no sé cuál es la razón, pero el Jnana Yoga no es el Raja Yoga. Jnana Yoga es del Gita, se define en el Gita, venía de antes del Gita, y se escribe pues cuando se compiló el Gita, podríamos decir entre el 2 y el siglo IV antes de Cristo. El Raja Yoga es mucho posterior. El Raja Yoga se basa en la filosofía Sankhya, al igual que el Gita, y en los Yoga Sutras de Patanjali, que es muy posterior al Gita, ¿no? Precisamente creo que es el paso sexto de las Yoga Sutras de Patanjali, es el Jnana, siendo el final el Samadhi, que, bueno, eso es común, yo creo, a todos los caminos. De todas maneras, no será hasta el siglo XIX, con Swami Vivekananda, en sus conferencias en Nueva York y en sus ensayos sobre Raja Yoga, filosofía Sankhya y las sutras de Patanjali, que yo también las he traducido de las obras originales de Vivekananda, que realmente en Occidente se va a conocer este camino del yoga como Raja Yoga, y es el que yo creo que va a acabar monopolizando la práctica del yoga en Occidente. Pero insisto, una cosa es el Raja Yoga y otra cosa es el Jnana Yoga explicado en el Gita.
Habría un tercer camino, que es el Bhakti, el yoga de la devoción, del amor al Señor. Es el camino quizás más natural, más sencillo para muchísima gente. Si uno piensa, el Islam, sobre todo la vía sufí, es una vía bhakti. El cristianismo, creo que la gran parte del cristianismo es también una vía bhakti. Es una vía sencilla y muy apta para gran parte de la población, siempre que tengan esa percepción de conexión con Dios. Hay un riesgo en el bhakti yoga, que es la facilidad o la posible tendencia hacia una manipulación, ¿no?, de movimientos relacionados con los bhakti, cosa que se ha visto bastantes veces en la humanidad. La doctrina, el antídoto contra la manipulación no puede ser otro que eliminar la ignorancia a través del conocimiento, como dice el Gita. Este sería el tercer camino, el Bhakti, creo que es el más conocido, son los kirtan, son los actos devocionales, todo lo que sabemos. Y luego hay al final, y fijaros que es la última parte ya del Gita, que sería el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Realmente es el camino más difícil de todos. En definitiva, lleva a la concepción de todo es uno, todo lo que vemos aquí, los árboles, la tierra, las rocas, todo forma parte de una unidad, todo es uno. Y realmente llegar a eso por la vía de la filosofía, porque es lo que es este camino, es altamente complicado. Poca gente, como decía Vivekananda, está preparada para seguir este camino. Pero bueno, es uno de los caminos que marca. El Gita se basa en la técnica del neti neti, es decir, llegar a la concepción del todo es uno, eliminando todo lo demás. Realmente os digo que es algo complicado. Y estos son los 4 caminos del yoga que se marcan en el Gita. Bajo otros entornos, otras referencias filosóficas puede haber otros. Gita son principalmente 4. Perdón, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga, el camino del conocimiento. Y repito, todos los 18 capítulos del yoga, y dentro de los capítulos se habla de otros yogas, otros caminos, empiezan por el término yoga, ¿no? En definitiva, estos caminos nos permiten al final alcanzar el mismo objetivo, y esto es importante tener claro, que al final es la realización de Dios, no debería ser otro. Mucha gente piensa que son como compartimientos estancos, que no tienen conexión entre sí, y eso no es así. Ya os hemos comentado el ejemplo del pájaro de Vivekananda, pero una persona puede ser eminentemente un karma yogi, pero tener un fondo de conocimiento como de jnana, ¿no? Sería el ejemplo, yo creo que Gandhi fue uno de los grandes karma yogis de la humanidad. Y también Buda. Swami Vivekananda decía que Buda era el más grande karma yogi de la humanidad. Y luego puede ser que en una fase de tu vida estés recorriendo un camino y al final empieces otro camino. Al final da igual, todos los caminos son válidos y todos llegan al mismo camino. Muchas gracias, Namaste.